Muy bien, damos la bienvenida entonces a este evento, este conversatorio denominado Post-Pandemia, Desafíos para la Educación Municipal de la Corporación Educacional de Panguipulli. Este evento, este conversatorio se enmarca dentro de un proyecto de extensión de la UNCE, denominado Política y Gestión Educacional a nivel local, una alianza en la Corporación Educacional de la Comuna de Panguipulli. Tenemos el honor de estar acompañados por la profesora y representantes de la corporación, como también por la rectora, por un lado, de nuestra casa UNCE, digamos, la profesora profesora y doctora Elisa Araya Cortés, y también por la directora, en este caso, del Departamento de Formación Pedagógica, Emily Dobbs. Hay algunos participantes también, por supuesto, participantes expositores, como es el caso de la profesora, de la doctora en Política y Gobierno de la Universidad de Córdoba, doctorando en realidad, Daisy Sangüesa Fuentes. También tenemos a la profesora Rosa Palominos Palma y a la profesora presidenta del Colegio de Profesores de Panguipulli, Claudia Mendoza Vester. Para hacer la distinción, digamos, estamos hablando de la secretaria de la Corporación Municipal, por un lado, y estamos hablando de la directora de Educación de la corporación, en el caso de la profesora Palominos. Algunos antecedentes que tendrán que ser necesariamente muy básicos, pero es importante destacarlo. En el caso de la profesora doctora Elisa Araya Cortés, profesora de Educación Física, doctora en Educación de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y formación en Pedagogía Pikler, en el Instituto Pikler Lóczy de Budapest, Hungría. Ha asesorado distintos organismos estatales como el Mineduc y la Junji en materias como el juego y la creatividad en la primera infancia. La profesora también ha realizado diversas actividades de tipo académicas, tanto a nivel de pregrado como posgrado. Ha investigado y publicado principalmente en temas de innovación y juego, psicomotricidad, y en su última etapa, antes de asumir, en los años 19 al 21, se desempeñó también como directora del Departamento del Departamento de Educación Física. Tenemos también los antecedentes más actualizados de la profesora, de la secretaria, digamos, de la corporación, doctorando Daisy Sangüesa, que desarrolla, realizó un diplomado en políticas públicas locales de la Universidad Austral, ingeniera de ejecución industrial, y como ya les reitero, es se desempeña como secretaria general de la corporación de la municipalidad de Panguipulli. En el caso de la profesora Rosa Palominos Palma,
se desempeña también a nivel de magíster, ¿ya? Y también, como les señalaba, es la actual directora de educación de la corporación. La profesora Claudia Mendoza, interesante aquí porque coincide con la profesión inicial o con el área inicial de la profesora rectora de nuestra universidad. Es profesora y magíster en educación, pero es profesora de Estado también en educación física, en este caso de la Universidad de la Frontera. Y es, como les señalaba antes, la presidenta del Colegio de Profesores de Panguipulli. Reiterar nada más también, por último, en esto de las presentaciones, a menos que se me quede alguien, pero allí Claudio me va a complementar. La profesora, nuestra directora Emily Dobbs, ella está haciendo sus primeras semanas, ha asumido como directora del departamento de formación pedagógica, y le agradecemos muy sinceramente que nos esté acompañando aquí, como a todos los demás, por supuesto, ¿ya? Así que un saludo cordial de bienvenida para todos. Las demás en la misma pantalla van a ir apareciendo los expositores, el profesor Alfonso, que lo tenemos ahí en pantalla, Alfonso Fernández Urrutia, ¿ya? El profesor Claudio y los demás ya que hemos mencionado, profesores y doctores en este caso, ¿ya? No sé, Claudio, si como moderador, si... Sí, gracias, Hernán. Le damos la palabra a la profesora Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Bueno, gracias. Vuelvo a saludar ahora sí más formalmente a todos y todas. Bueno, realmente un gusto de estar acá, a las colegas y autoridades de Panguipulli, a nuestros socios ya en tantas aventuras del Colegio de Profesores, nuestros socios y socios del Colegio de Profesores, y por supuesto un saludo muy especial a Emily y a todo su equipo del Departamento de Formación Pedagógica por esta iniciativa, ¿no? Felicitaciones, porque se hace carne esto que hablamos tanto en la UNCE, de estar con los territorios, desde los territorios, pensando, y con los territorios pensando la educación pública en todos sus niveles. Yo quisiera ser breve en algunas cosas que me gustaría señalar y voy a tratar de quedarme el máximo posible para escuchar a los expositores. Estoy entre medio de dos reuniones, pero me parece muy, muy interesante. Creo que vamos a estar mucho tiempo todavía hablando de la pandemia, los efectos de la pandemia. No sé si estamos en el post-trauma o estamos en la mitad del trauma todavía, porque estamos viviendo, ¿cierto?, estas oleadas tan desarticuladoras de lo cotidiano, que son estas alarmas que hemos vivido a partir del 2020, que ha interrumpido nuestro cotidiano como lo entendíamos. A mí me resulta tremendamente interesante la reflexión, porque se ha dicho mucho desde ciertos sectores que en educación ha habido una gran pérdida. Entonces están todos preocupados por la gran brecha que ha dejado. Sin embargo, yo me atreví a decir que la pandemia ha sido un gran maestro de vida, tanto para las escuelas, su comunidad, como para los estudiantes, ¿no? En el sentido de que ha puesto en el centro quizás de las preocupaciones una pregunta que a mí me parece clave contestar es: ¿para qué uno se educa? ¿Qué es lo que uno busca cuando va a la escuela, al liceo, a la universidad? Certificar competencias, recibir títulos, prepararse para la vida, aprender de uno mismo, trabajar en comunidad, bueno, no sé, aprender matemáticas. Creo que
que es sumamente importante hacerse esa pregunta, sobre todo cuando también vemos que los organismos internacionales, por ejemplo la UNESCO recientemente, está hablando ya de la educación interdisciplinaria, ambientalista, inclusiva, y aparecen conceptos que para la UNCE son tan familiares en su discurso pedagógico, ¿no? Y nos damos cuenta de que creo que estamos llegando a una saturación del modelo, de las acreditaciones, de las cualificaciones, de los puntajes, de las evaluaciones permanentes, para retomar un hilo que quizás no debemos haber soltado nunca, que es lo pedagógico en la educación, lo formativo, lo integral en la educación, ¿no? Entonces a mí me parece tremendamente interesante el debate que vaya a surgir en esta conversación, y todavía se hace más urgente cuando, por lo menos a nivel de enseñanza media y educación superior, el tema de la salud mental, de la afectividad, del manejo de la impulsividad y de la agresividad, se nos pone en la mitad del tablero, ¿no? Y nos cuestiona y nos interpela para preguntarnos si tenemos las herramientas como adultos, como formadores, formadoras, para trabajar con estos niños y estos jóvenes que están en esta contingencia y en estas convulsiones, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Yo creo que más que reflexiones, uno tiene muchas preguntas que quiere compartir y que quiere escuchar las experiencias de los otros e ir tejiendo juntos un camino, ¿no? Un camino de soluciones, de respuestas o de nuevas preguntas para seguir aprendiendo. Así que solo eso, decir que me parece tremendamente interesante esta reunión de los actores múltiples, las distintas miradas, cómo se cruzan, y sobre todo este tema que yo creo que nos levanta más preguntas que respuestas y que nos interpela como educadores y educadoras a saber y a experimentar y a buscar, qué sé yo. Así que mi saludo, muchas gracias. Gracias, rectora, muy amable por darnos estos minutos entre medio de tantas reuniones. Le doy a continuación la palabra a la profesora Emily Dobbs, directora del Departamento de Formación Pedagógica. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias. Quisiera iniciar este saludo y en esta oportunidad para saludar a las autoridades presentes, como a nuestra rectora, una alegría tenerla aquí presente, y a la señora Daisy Sangüesa Fuente, que es la secretaria general de la Corporación Municipal de Panguipulli, a Rosa Palominos Palma, directora de Educación, a Claudia Mendoza Bester, con especial cariño, la presidenta del Colegio de Profesores de Panguipulli. Y en este momento, para el Departamento de Formación Pedagógica es un honor poder establecer este compromiso con las profesoras y profesores de la Corporación Educacional de Panguipulli y, por supuesto, con el Colegio de Profesores de Panguipulli. En esta oportunidad, esta es una oportunidad para contribuir al desarrollo estratégico y el fortalecimiento de la profesión docente y, por supuesto, lo pedagógico. En específico, además, tanto para nosotros como departamento, como observatorio, y para la UMSS en general, y para los profesores y profesoras de la corporación comunal. Este coloquio, ¿cierto?, representa un trabajo comprometido tanto para el Observatorio de Políticas y Gestión Educacional a través del proyecto que ya mencionó Hernán Villarroel, Política y Gestión Educacional a nivel local, una alianza con la Corporación Educacional de la Comunidad de Panguipulli, como también a la misma corporación y al Colegio de Profesores de Panguipulli, un esfuerzo conjunto que nos permite desarrollar estas iniciativas. Este intercambio, ¿cierto?, que vamos a desarrollar en este coloquio enriquece nuestro quehacer y nos permite también acercarnos a las diferentes realidades educacionales que se desarrollan en nuestros territorios.
Y eso es sumamente importante, compartir nuestras miradas, nuestras visiones acerca de lo educativo. Este encuentro entonces representa la concreción de la necesidad de remirar nuestro quehacer educativo, especialmente en este contexto nacional e internacional de pospandemia, que hasta el momento nos mantiene también alertas y con las medidas del cuidado que ello requiere, porque no estamos todavía, ¿cierto? No hemos salido de la situación de la pandemia. Asimismo, requiere la necesidad de remirar los procesos educativos que hemos estado realizando y analizar las nuevas necesidades que como profesionales de la educación realizamos. Mirar nuevos horizontes y nuevas posibilidades que contemplan las comprensiones que como humanidad hemos desarrollado en pos de nuestras niñas, nuestros niños y los jóvenes de nuestro país. Nuevamente quiero dar las gracias por la invitación al coloquio y por supuesto que estaremos atentas como Departamento de Formación Pedagógica al trabajo conjunto y a las necesidades que de ellos se levanten a partir de este intercambio. Estamos absolutamente comprometidos y comprometidas con el desarrollo del intercambio, ¿cierto? Y la construcción del fortalecimiento de nuestra profesión. Muchas gracias nuevamente y espero que sea absolutamente provechoso y positivo para todos los aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Le vamos a dar la palabra a continuación a Daisy Sangüesa para que nos dé un saludo desde la Corporación Educacional de Panguipulli. Gracias, estimado Claudio. Quisiera saludar a cada una de las presentes y los presentes en este conversatorio liderado por la UNCE a nombre de nuestro alcalde y presidente de la Corporación Municipal de Panguipulli, don Pedro Burgos Vázquez, extenderles un cariñoso saludo a las autoridades que hoy nos acompañan también desde la UNCE, señora Alicia Araya, rectora, un honor para nosotros también compartir con ustedes este espacio, a la señora Emily Dobbs, que es directora del Departamento de Formación Pedagógica, y el equipo de docentes y doctores que han liderado también esta iniciativa que hoy nos permite estar desarrollando con los integrantes y docentes de la comuna de Panguipulli. Un cariñoso saludo también a quien hoy tiene un rol muy importante en este conversatorio, que es nuestra presidenta del Colegio de Profesores de la comuna de Panguipulli, la señora Claudia Mendoza Bester, que además tiene un vínculo especial con la UNCE y estamos muy contentos también de que ella pueda liderar este espacio de conversación con nuestro equipo de docentes. Saludar también a nuestra directora de educación, la señora Rosa Palominos, que está también presente, a nuestros directores, profesores encargados y docentes presentes también en este conversatorio. Algunos que tienen vínculos con la UNCE, exalumnos, así es que es muy grato poder desarrollar este espacio de conversación. Brevemente, a nombre de nuestro alcalde y presidente de la corporación, mencionarles de que estamos muy agradecidos de contar con este espacio, que lo hemos insertado dentro de lo que hemos planificado para este año, denominado el Plan Comunal de Desarrollo Profesional Docente, una iniciativa que es liderada también desde el ámbito corporativo y donde estamos propiciando muchos espacios de conversación y de construcción colectiva. Efectivamente, este es un espacio que agradecemos, pero además se cruza, estimada rectora, con las políticas que hemos instalado para este año en torno a la reflexión pedagógica, en torno a la reflexión respecto de las dificultades que tenemos para de pronto desarrollar la educación, pero que a través del diálogo, a través de estos espacios de reflexión podemos, como usted bien decía, construir también el camino hacia el futuro. Como usted decía, estimada rectora, los desafíos son importantes. Hoy día hablamos de una educación integral y cómo tomamos este desafío a nivel nacional, ustedes desde la academia, pero también a nivel local para poder modificar el currículum y atender a las necesidades hoy día integrales por parte de la sociedad y que requieren nuestros alumnos. Quiero contarles muy brevemente que para este año nosotros nos propusimos un PADEM que hablaba justamente de esta educación integral. Definimos allí algunas potencialidades como la gobernanza corporativa educacional, que nos permite también desde lo administrativo
hacer un seguimiento de cada uno de los ejes estratégicos, el del área educativa, pero también la educación cívica. Mañana tenemos un conversatorio constituyente a propósito de las iniciativas que se instalan en el proceso constituyente para nuestros equipos de educación. La ciencia, la tecnología, el medio ambiente, la interculturalidad, la educación emocional, son algunas de las potencialidades que justamente dejamos instaladas para trabajar durante este año y que buscan, como bien decía tanto la señora Emily Dobbs como la rectora de la UNCE, señora Elisa Araya, es necesario avanzar hacia una modificación del currículum, hacia una educación integral que nos permita también entregar otras habilidades y herramientas a nuestros alumnos que van más allá, ¿cierto?, del conocimiento técnico, del conocimiento curricular, sino que nos permita también que ellos puedan desarrollarse de manera integral también en las necesidades que se van instalando en la sociedad que estamos construyendo hoy día. Así es que valorar, estimada rectora, y a todo el equipo de la UNCE este espacio que se cruza también con nuestra planificación. Hace algunos días teníamos una conversación con los doctores y hablábamos acerca de la ilusión que teníamos como corporación de ser parte de este proyecto que lidera y que organiza también el Observatorio de Políticas y Gestión Educativa del Departamento de Formación Pedagógica, y esperamos no soltarnos, mantener el vínculo y continuar trabajando, porque sin duda para nuestros docentes, para nuestro equipo de directores, nuestros equipos directivos, los profesores encargados de los establecimientos rurales, el vínculo con una universidad como la de ustedes, sin duda, puede aportarnos en el desafío que tenemos en el ámbito de lo local. La historia no está escrita, la estamos construyendo con las definiciones que se hacen también a nivel local, y qué mejor que acompañados con una universidad como de la trayectoria, ¿no?, de la UNCE. Así es que agradecida, estimada rectora, estimada Emily también, un cariñoso saludo de parte de nuestro alcalde y presidente de la corporación, como digo, y esperar de que este espacio sea fructífero, que pueda fluir también todas las reflexiones de parte de nuestro equipo, porque han sido, como siempre digo, los verdaderos sostenedores de la educación pública en Panguipulli, quienes hoy día nos acompañan y que van a reflexionar en torno a las dificultades que se presentaron en este tiempo de pandemia y cómo lograron salir adelante y poder seguir entregando educación a nuestros alumnos y a nuestras alumnas de Panguipulli. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, estimado Claudio. Muchas gracias, Daisy. Vamos a dar inicio entonces ahora al coloquio. Voy a explicar la metodología de trabajo para que todos tengamos la información. Primero, una cuestión más general, decirles que este va a ser el primer coloquio. Dentro del proyecto tenemos contemplado 3 más. Uno siguiente, que será justamente sobre el proceso constituyente, donde tenemos invitado al doctor Carlos Calvo, uno de las personas que está trabajando allí, quien ya ha comprometido su participación. Esto seguramente lo haremos a final de junio, julio, por ahí. Otras taller sobre educación no sexista, y finalmente un taller sobre autocuidado. Serán 4 o eventualmente 5 talleres que haremos a lo largo del año en el trabajo colaborativo, en alianza con Panguipulli. Respecto del trabajo de hoy día, tenemos 4 invitados, ¿cierto? Van a conversar cada uno, primero 10 minutos, cada quien, y luego vamos a dar la palabra, tanto por el chat como por micrófono, a profesores, directores, etcétera, que estén presentes y quieran participar. Les comento que esta sesión está siendo grabada porque luego queremos hacer un análisis respecto de este proceso de pandemia post-pandemia, que será un informe que entregaremos junto a otros materiales a una encuesta que vamos a aplicar, y se la entregaremos a la corporación municipal para que les sirva la toma de decisiones. Solo para empezar el diálogo quería decirles que yo creo que este proceso de pandemia ha sido muy complejo para todos, y la pospandemia lo sigue siendo, y que de repente no logramos distinguir si es que lo que pasó al lado nuestro fue una mariposa o fue un elefante. Estamos así de confundidos, y estamos todavía ahí mismo dentro de ese mismo proceso. Entonces, la idea del diálogo es poder justamente rescatar
la emocionalidad, la racionalidad, etcétera, los aprendizajes que hemos tenido en todo este tiempo en este proceso, tanto como para ver cuáles fueron los procesos que nos afectaron, como para aprender también qué elementos rescatamos de esta experiencia y podemos continuar manteniendo en el tiempo. Dicho este primer preámbulo, entonces, en primer lugar, se va a conversar con ustedes el profesor Alfonso Fernández. Él es académico del Departamento de Formación Pedagógica, doctor en gestión por la Universidad de Sevilla. Luego le vamos a dar la palabra a la profesora Rosa Palominos, ¿cierto? Directora del área de educación de Panguipulli, después a Daisy, que ya se presentó, y finalmente a Claudia Mendoza, presidenta del Colegio de Profesores de Panguipulli. Alfonso, por favor. Muchas gracias, Claudio. Primero, agradecerle la presencia a las profesoras y profesores de Panguipulli, a los del Departamento de Formación Pedagógica, a las autoridades de Panguipulli, con las que hemos estado trabajando muy fuertemente. Agradecerle la presencia a nuestra rectora, que con su presencia nos refuerza que las cosas se están haciendo bien. A nuestra directora del Departamento de Formación Pedagógica y al equipo que constituye este grupo de locos que pelean por una educación de calidad y buscamos que seamos cada día más los que hablemos de la educación. Al profesor y doctor Hernán Villarroel y al doctor Claudio Almonacid. Bueno, para comenzar, yo voy a tocar algunos temas que son relevantes y que de una u otra forma se han tocado en alguna ocasión. Lo manifestó nuestra rectora, ¿qué es lo que aprendimos de este proceso? Y esa pregunta yo creo que es con la que esperamos ver si podemos darle una respuesta al final de este proceso. A lo mejor estamos siendo un poco demasiado ilusos en tratar de dar respuesta a todas las cosas que nos planteemos, pero vamos a tratar de abordar algunos temas. Este coloquio, la idea es que somos todos profesores, así que esto va a ser como en la conversación de la casa de alguno de ustedes, ojalá allá en el sur, sería mucho mejor que acá en Santiago, y disfrutar de un mate con un pan amasado como lo habíamos conversado en algún minuto. Y vamos a hablar de temas que hemos venido cuestionándonos a nivel de universidades. El año pasado tuvimos un encuentro de este tipo con temas muy parecidos a este, donde queríamos pensar que estábamos hablando de una post-pandemia. La verdad es que no sé si podemos hablar todavía de la post-pandemia. Creo que todavía nos falta. Pero lo que sí tenemos que entender que ya hay procesos que ya están en curso y hay temas que ya están sobre la mesa. Y sobre eso vamos a comenzar. Vamos a pensar comentando, ¿estábamos preparados para una situación así? Nuestras políticas educativas, ¿se pensaron en algún minuto que íbamos a tener que cerrar las escuelas? Ojo, cerrar las escuelas no significa que cesó el proceso de docencia y de trabajo con nuestros estudiantes. Eso nunca paró. Siempre se buscaron las estrategias para ver de qué forma se podía seguir avanzando en esto. Y eso hay que dejarlo claro, ¿eh? Porque es un consenso de que muchos pensaron que porque las escuelas se cerraron, el proceso educativo paró. No, yo no creo que paró, yo lo creo que cambió el escenario. Y ese es el escenario que había que identificar. ¿Estábamos preparados para ese escenario? Todos los que estamos acá fuimos preparados para hacer una docencia presencial. De hecho, cuando estábamos en la universidad preparándonos para ser pedagogos, nunca se nos pasó por la cabeza, yo creo que ni siquiera en las películas pensábamos que íbamos a tener que conectarnos a través de una cámara, y esa cámara íbamos a estar con un micrófono y tratando de hacer docencia. Y digo tratando, porque los mecanismos en los que estábamos preparados, insisto, era la presencialidad. Entonces nos cambiaba totalmente el sistema. Profesores que tampoco tenían en sus casas un sitio para poder hacer docencia, pero sin embargo buscaban las formas para ver de qué forma podían abordar esa docencia. Nos encontramos con pantallas apagadas, nos encontramos con un sistema un poco distante y frío a lo que estábamos acostumbrados.
Yo también vengo del mundo de la educación física y los que estamos en el mundo de la educación física necesitamos la presencialidad porque necesitamos el refuerzo constante, ese golpe en el hombro o estar en la actividad con las personas. Y eso se echaba de menos, nos faltaba. Y nuestro feedback, que es el poder estar con nuestros estudiantes y poder saber qué es lo que está pasando con ellos. Si lo que nosotros estamos explicando, lo que estamos tratando, lo que estamos dialogando, se está decodificando. Y esas preguntas quedaban, porque no siempre nos las podíamos contestar. Y a eso se sumaba que estábamos viviendo una pandemia. Y esa pandemia significaba que estaba asociado a situaciones emocionales. Claro, todos nos preparamos en el ámbito de la psicología, pero era una psicología para entender los procesos de aprendizaje. Pero estamos acá metidos más en la emocionalidad y teníamos que ver a través de una pantalla, ver cómo estaba pasando esto y cómo se estaba percibiendo esto. Y no sé si estábamos con las herramientas suficientes, pero sin embargo seguíamos trabajando y seguíamos intentándolo. En eso no íbamos a claudicar. Nosotros somos pedagogos y nuestra misión era estar con nuestros estudiantes. Pero nos encontramos con un ausentismo diferente, un ausentismo que estaba relacionado a veces por la enfermedad o porque alguien en la familia había perdido el trabajo y nuestros estudiantes eran la nueva fuente de recursos a su casa. Entonces era un ausentismo que estaba entre paréntesis justificado, pero que se generaba. Había minutos en los cuales había que hacer una especie de acompañamiento, de contención. Y esa contención tratábamos de hacer lo mejor posible. Pero el punto es que después terminábamos, apagábamos la camarita o terminábamos nuestros procesos y necesitábamos contención nosotros. Así que nos refugiábamos en nuestra familia. Y cuando pensábamos que íbamos a volver y volvimos a la presencialidad, creo que ha faltado más tiempo para discutir esto. Creo que ha faltado más tiempo en el cual tengamos esa conversación y poder decir lo que sentimos, pero lo que aprendimos. Porque si no se aprendió lo que vivimos, creo que hay un gran problema. Nos dimos cuenta de que nuestras políticas tenían grandes vacíos en esta situación. La conectividad era otro elemento que nos jugó en contra. Chile está considerado como uno de los países mejor conectados y con mejor tecnología en América Latina. Sin embargo, las plataformas no daban el ancho para poder conectarnos. Y muchas veces eran conversaciones cortadas y que de verdad era insostenible. Entonces la pregunta era, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo nos vamos a preparar de aquí en adelante? Para que eso no vuelva a ocurrir. Porque hay una variable que es la que siempre sale a la palestra cuando hablamos de educación: calidad. Cuando tratamos de definir la palabra calidad desde lo que dice el diccionario, es el estado de bienestar o de agrado que tiene un cliente versus un producto o un servicio. Pero nosotros íbamos detrás de otro significado, que es la calidad en educación. Y esa calidad de educación no la podemos definir desde ese punto de vista. Son muchas las variables que tienen que jugarse acá. Está la alimentación, está el buen lugar para poder trabajar, el uso de la tecnología, las plataformas, el acceso a la computación, el acceso a computadores, bibliotecas, y puedo dar una lista. Y en eso también está la alimentación, ojo. Así que para todo lo que significan las variables que están involucradas en lo que tiene que ver con la calidad, hoy día se hace fuerte entender que Chile, y no solamente Santiago, y por eso es que salimos a región, porque dijimos, esto no puede estar ocurriendo y tenemos que ver las maravillas que hicieron los profesores en regiones. Y quisimos ir al ámbito escolar, al ámbito municipal, a la educación pública. Claro, nosotros somos una universidad pedagógica. Somos la única universidad pedagógica de Chile y una universidad pública. Una universidad que presenta a la educación desde la mirada pública y busca el bienestar y busca esa palabra de calidad real en lo que significa el bienestar dentro de estos procesos. Así que nos contactamos con Panguipulli, fuimos sumamente bien recibidos y va a comenzar un diálogo entre profesores, amigos, que nos encontramos o nos reencontramos. Mucho para ustedes
la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación es su casa de estudio o hay siempre algún vínculo con esta universidad. Hay una cantidad de profesores maravillosos en esta universidad que yo he aprendido a conocer y conozco su mirada y sé que lo que quieren hacer es lo mejor para la educación en Chile. Así que tenemos la oportunidad de dialogar, de discutir, de conversar sobre las preguntas que nos van generando esto que va dejando la pandemia. ¿Aprendimos algo de este proceso? ¿Y qué fue lo que aprendimos? ¿Y cómo tenemos que influir nosotros desde la universidad en la formación de los nuevos pedagogos? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que necesitan ustedes, las regiones, para que nosotros seamos mejores en nuestro trabajo y podamos aportar de mejor forma a la creación y el desarrollo de nuevos pedagogos? Pedagogos que mañana se sumen a sus fuentes de trabajo y que sean un aporte real al mundo de la educación. Y eso es lo que queremos tratar de ir descubriendo al final de este proceso. Insisto, sería demasiado ambicioso tratar de contestarnos todas estas preguntas, pero este coloquio, como decía Claudio, es el primero de varios encuentros en los que nos vamos a ir visitando. Va a ser una visita de amigos que vamos a hablar y vamos a dialogar sobre la pedagogía y vamos a tratar de, al final de esto, a lo mejor, darnos la respuesta de las preguntas que nos hemos planteado. Aquí abro el coloquio, aquí abro las preguntas hacia todo este proceso y, queridas profesoras, queridos amigos, comencemos. Muchas gracias, estimado Alfonso. Le doy la palabra a la profesora Rosa Palominos para que haga su intervención de 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muy buenas tardes a todos, a todas quienes se han conectado. Estamos contentos, orgullosos de poder generar este enlace, de tener a las autoridades de la UNCE, tenerlos a ustedes, Hernán, Claudio, Alfonso, quienes han estado acompañándonos en la organización, en la programación de este conversatorio, a Claudita, que se sumó maravillosa con su liderazgo en el Colegio de Profesores. Vemos también en pantalla, dentro de esta reunión virtual, a profesores de distintos lugares de nuestra comuna, desde el sector urbano, los distintos espacios rurales, desde la cordillera, donde se hace patria en educación, y se ha, en este espacio, ha hablado sobre las dificultades que hemos tenido en pandemia, y esas dificultades, qué bueno que hoy día se estén escuchando de qué es lo que pasa en regiones, porque ustedes, que son la Universidad de la Educación en Chile, les toca vivir muy fuertemente la realidad urbana, lo que pasa en la región metropolitana, en Santiago, pero en provincia también vivimos nuestros propios sufrimientos, nuestras propias complicaciones. Empezar un año 2020 con una pandemia, con una incertidumbre, cuánto va a durar el tiempo de cese de clases presenciales. En un principio se hablaban de 2 semanas, de 3 semanas, luego se fue ampliando el espectro, tratando en los establecimientos de generar estrategias internas sin tener una claridad o una definición ministerial, porque todo era tan incierto al principio. Y cada establecimiento empezó a trabajar desde su propia realidad a generar esta flexibilidad, porque si hay algo que hemos aprendido en esta pandemia, es esta capacidad maravillosa de adaptarnos al cambio, a la adversidad, de flexibilizar en nuestras prácticas, porque lo han dicho, lo dijo Alfonso, no estábamos preparados para trabajar en aulas virtuales, siempre acostumbrados a la presencialidad. Pero miren qué hermoso también que nos ha dejado este aprendizaje, que hoy estamos en este conversatorio con gente extraordinaria, compartiendo un espacio virtual. ¿Qué es lo que ha significado esta pandemia? ¿Cuáles han sido nuestros desafíos, las necesidades que tenemos? ¿Cuáles han sido los aprendizajes también que nos ha dejado la pandemia? Porque el año 2020 fue un año durísimo de reinventarnos, de aprender incluso estas tecnologías, cómo organizar una reunión virtual, entre medio qué iba a pasar con el aprendizaje, mucha incertidumbre con el sistema de admisión, muchos apoderados
preguntándose, bueno, si no hay clases presenciales, entonces el año no es válido y queremos que nuestros hijos repitan el año escolar, con muchísima incertidumbre, con definiciones respecto de objetivos de aprendizaje, de los criterios de evaluación y de promoción que vinieron a aparecer en el segundo semestre en que ya los directores, sus equipos directivos, los profesores, tenían un camino relativamente organizado para empezar a trabajar a través de las clases remotas, a través de la virtualidad, en contextos como el nuestro. Las clases virtuales fueron súper difíciles porque nuestras familias no tenían conectividad. Nosotros hoy día, ya a 2 años de vivir la pandemia, todavía tenemos muchas dificultades para la conexión. Ahora incluso para poder conectarse aquí, algunos profesores mandaban por interno diciendo no, tengo muy mala señal, no me puedo conectar, no puedo acceder al conversatorio, porque son realidades que se viven y que son parte de nuestra cotidianidad. Entonces, ha sido una época dura, pero también una época de muchísimo aprendizaje, de muchísima capacidad de adaptación, y que lo hemos visto en nuestros profesores, cómo ha surgido esta maravillosa capacidad de compartir experiencia, de compartir aprendizaje, de enseñarse a usar. Todavía tenemos aún desafíos importantes. Hay áreas en nuestra educación que se han visto resentidas. Nuestra secretaria general también lo mencionó, este desarrollo de la integralidad, este desarrollo de nuestros estudiantes, no solamente con asignatura del currículum, sino que qué es lo que ha pasado con nuestros estudiantes en estos 2 años de pandemia, y hoy día vemos en nuestras salas de clase niveles de violencia, la habilidad emocional nunca vista, y para la cual tampoco estamos preparados, porque tuvimos 2 años de difícil condición tecnológica y remota. Escuelas que tuvieron que salir en sus propios vehículos, caminando horas y horas para poder entregar una guía, poder tener una comunicación con los estudiantes, incluso para organizar la ceremonia de licenciatura o de egreso, escuelas que se organizaron, que instalaron un camión con un escenario para ir casa por casa entregando la certificación, haciendo mucho esfuerzo, mucho corazón para poder llegar a las familias, poder llegar a los estudiantes. Un año 2020 en donde una de las riquezas mayores fue la conexión con nuestras familias. Veíamos a los profesores usando sus planes de teléfono personales para hablar con alguien y decir, no sé, alguien llamaba para decir, quiero saber cómo está, cómo va, ha resuelto las guías, tiene alguna duda de aprendizaje, y terminaban hablando una hora y media con una familia también desbordada, sin saber cómo sobrellevar lo que estaba pasando en las casas con esta pandemia. Entonces, si hay algo extraordinario que ocurrió el 2020, que fue enfrentarnos a esta pandemia, fue esa capacidad de adaptación, de flexibilidad, de entregar recursos propios personales y puestos a disposición de la educación para mantener ese vínculo. Partimos un año 2021 mucho más empoderado, ahí con clases presenciales. También el ministerio abrió la posibilidad a fines del 2020, para ser exacto, a fines de octubre del 2020, inicio del 2021, donde se pudo flexibilizar el uso de la subvención escolar preferencial, y recién pudimos contratar chips, por ejemplo, de internet, o ampliar la inversión en tecnología para los establecimientos, y recién ahí nuestros estudiantes pudieron conectarse a clases sincrónicas. Pero antes, trabajando con material y con guías, con WhatsApp, con audios, con videos, con cápsulas de video, mandando a través de las redes sociales se volvieron nuestro gran aliado para hacer clase. Todo esto en el camino, en este aprendizaje interno, en este aprendizaje de cómo nos vamos adecuando. El año 2021, con el centro en cuáles eran los objetivos de aprendizaje que habían quedado descendidos del 2020, cómo se iban abordando. El 2020 también fue un ajuste, una priorización no solamente de los objetivos de aprendizaje, sino que también de las asignaturas.
porque las asignaturas instrumentales fueron las que tuvieron la prioridad, y otras asignaturas simplemente no fueron priorizadas. Religión, por ejemplo, tal vez fue una de las asignaturas valóricas importantes en la formación integral de nuestros estudiantes que no se priorizó, entre otras. Y el año 2021 ya con una mirada y una estructura mucho más clara para todos, porque teníamos un año de aprendizaje. Y el año 2021 fue aquello, mantener la conexión con nuestra familia, con los estudiantes, pero ya más con el foco puesto en cuáles eran los aprendizajes descendidos, nivel 1, nivel 2, cuáles son los que se alcanzaron, con un diagnóstico de aprendizaje que fue bastante lapidario. Aquí en la comuna, la evaluación respecto de los compromisos que el ministerio nos mandata a nosotros para poder trabajar en las salas de clase fue súper lapidario. Estudiantes de tercero, cuarto, quinto básico que no alcanzaban la lectura fluida o comprensión lectora, con necesidades educativas propias de no poder tener el acceso a la educación presencial, a la explicación directa, porque algunos estudiantes conectan perfecto con la cámara o a lo mejor con una guía, con un audio que le mandó el profesor, con una cápsula, y conectan bastante bien, pero hay muchos estudiantes también que necesitan el contacto directo, la consulta, hay una cuestión afectiva también que se da. La presencialidad es irreemplazable en esta conexión social. Somos seres sociales y necesitamos mantener ese vínculo. Y eso es lo que no pudimos conectarnos a través de la pantalla, a pesar de mucho esfuerzo. Y hoy día, que comenzamos con la presencialidad obligatoria, nos encontramos con desafíos relevantes para trabajar en las salas de clase. Y tal vez hoy día el desafío más importante es volver a aprender a convivir, es volver a tener este respeto, esta dinámica del jugar. Es cuando partimos el año escolar, hicimos las visitas, fue tan extraordinario ver la cantidad de alumnos que ingresaron a las salas de clase. Marzo, ese reencuentro, ver a los estudiantes ahí un poco tímidos, sí, con harta timidez, pero verlos contentos. Nosotros tuvimos una asistencia increíblemente alta en marzo. Luego empezaron los brotes de contagio COVID, tuvimos un mediado de marzo, inicios de abril, súper complicados en la comuna, porque los brotes nos hicieron cerrar cursos, nos hicieron generar estrategias también de protección. Hubo un acompañamiento importante del área de salud, y aprovecho a través de este conversatorio agradecerle al equipo de salud de la comuna que estuvo acompañándonos, haciendo revisión escuela por escuela para ver las condiciones, hacer las sugerencias pertinentes para tener espacios mucho más seguros. Ha sido una época de tanto aprendizaje esta pandemia. La educación no va a volver a ser la misma. Y para eso es que debemos seguir preparándonos, porque ¿cómo lo hacemos si no es la práctica misma la que nos da la experiencia? Y a través de esta práctica, ¿cómo se generan también estos aprendizajes? Hay estudios, no sé, de la UNESCO, donde habla de cuáles son las necesidades que la pandemia ha dejado en educación. Sin duda que la brecha económica es latente. Esto nos desnudó para mostrarnos cuáles eran nuestras diferencias y cómo se vivió la pandemia y el aprendizaje. Por otra parte, ¿cuáles son las claves para el aprendizaje? Cómo, por ejemplo, la discriminación o el estereotipo afectan la estigmatización, afectan el aprendizaje. También son señales importantes que aparecen en estos estudios, y cómo nosotros, los profesores, el cuerpo docente, necesitamos tener mayor apoyo para aprender, tener estas herramientas, conocer estas herramientas para afrontar el reto a la diversidad, el reto al cambio constante, el reto a estas pandemias que hoy día nos toca vivir, y cómo vamos aprendiendo de aquello. Así es que tenemos importantes desafíos relevantes
agradezco infinitamente esta posibilidad que se da hoy día de tener esta conversación, este espacio, agradecerle a la Universidad, a la UNCE, que nos entregó este regalo y poder disfrutarlo hoy día en este espacio de conversación. Así que gracias. Muchas gracias, Rosa. Le damos la palabra ahora a Claudia Mendoza, presidenta del Colegio de Profesores de Panguipulli, para que en 10 minutos nos plantee su primera idea. Muchas gracias. Saludar a todas las autoridades que se encuentran presentes de la Universidad Metropolitana, universidad a la cual me siento muy ligada, a pesar de que mi formación inicial la hice en la UFRO, pero sí, para mí la Universidad Metropolitana es una universidad que es un ícono en la formación inicial y también de posgrado de muchos y muchas profesoras de nuestro país que tienen una mirada distinta en la educación, una mirada social, una mirada de compromiso social. Por lo tanto, para mí es una universidad de mucha admiración. Por eso agradezco infinitamente este conversatorio, porque sé que se le dará una mirada distinta a lo que significa la educación y sobre todo en pandemia, que significó la visualización de tantas inequidades que sabíamos que habían dentro de la educación pública y la educación privada. Bueno, el Colegio de Profesores tiene una mirada más gremial de lo que ocurrió en pandemia y fue vigilante en todo momento del Ministerio de Educación de que estuviera primero la salud, como siempre lo repitió muchas veces nuestro presidente del Colegio de Profesores a nivel nacional, estuviera primero la salud de nuestros estudiantes, de nuestros niños y niñas, y también de nosotros los profesores, como también de los asistentes que nos ayudan y que nos cooperan en todo momento dentro de la educación, del proceso de aprendizaje. Bueno, como dije anteriormente, el colegio siempre estuvo vigilante del ministerio, que muchas veces se mostró de forma porfiada, de forma autoritaria frente a este proceso que era tan importante y tan nuevo, que teníamos que estar improvisando muchas veces porque era algo tan desconocido para nosotros esta pandemia. Bueno, primero que todo el Colegio de Profesores luchó porque los profesores pudiéramos estar dentro de nuestros hogares y pudiéramos ver la posibilidad de mantener la conexión con nuestros estudiantes, de nuestras niñas y niños de nuestras distintas escuelas y liceos de nuestra comuna como a nivel nacional, para que pudiéramos mantenernos seguros dentro de nuestros hogares. Y en ese momento en donde partimos, que no teníamos vacuna, que no sabíamos cómo nos contagiábamos y todo eso, nos pudimos mantener protegidos dentro de nuestros hogares. Bueno, también el Colegio de Profesores se preocupó de mostrar distintas formas de entregar nuestros contenidos, a pesar de encontrarnos separados de nuestras niñas y adolescentes de la comuna y a nivel nacional. A pesar de eso, podíamos seguir entregando contenidos y mostró sistemas y metodologías de trabajo, como por ejemplo del currículum, la nuclearización del currículum, como también los sistemas de aprendizaje en ABP, para que nos pudiera facilitar el trabajo y pudiéramos innovar. Yo en eso agradezco al profesorado, a todos mis colegas, que pudimos mostrar una flexibilidad frente a la innovación de nuevas metodologías de trabajo, donde pudimos mostrar a la familia que el profesorado estaba comprometido, estaba totalmente entregado a que pudiéramos entregar, valga la redundancia, todos aquellos aprendizajes que fueran necesarios. También el colegio trabajó porque los profesores se pudieran vacunar y pudiéramos ingresar nuevamente a la presencialidad
con la seguridad de que pudiéramos no contagiarnos, como también de nuestros estudiantes, de nuestras niñas y niños y adolescentes, para que pudiéramos entrar de forma segura a nuestras escuelas. También decir que el colegio trabajó mucho para que se conformaran mesas de trabajo donde se pudiera visualizar desde el colegio de profesores las necesidades que habían, tanto de estudiantes, de las familias, como también de nosotros los profesores, que estábamos dando lo mejor de nosotros, mostrando la gran vocación que nosotros tenemos para nuestros niños y niñas adolescentes. Eso es lo que yo puedo decir en cómo el colegio siempre estuvo atento a todos esos detalles que significaron estar siempre comunicados, a pesar de que muchas veces se nos dijo que no estábamos trabajando, pero nosotros siempre permanecimos conectados con nuestros niños, y más allá de nuestros niños y niñas, también con las familias que tuvimos que apoyar, contener, y también como apoyarnos entre nosotros. Gracias. Gracias a la Universidad Metropolitana. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras. Entonces, a continuación, le voy a dar la palabra a los participantes, para, ya sea que a través del chat o abriendo su micrófono, puedan o hacer preguntas o comentar su experiencia, su aprendizaje, etc. Ofrezco la palabra. Por mientras se ofrecen, yo abro la conversación. Yo tengo en algún sentido la idea de que uno de los problemas que nos pasó es que obviamente nosotros estamos formados en una educación presencial, y pasar a la virtualidad no fue muy complejo porque estábamos acostumbrados a esa forma, y todavía no entendemos muy bien la dinámica de la virtualidad. Nos cuesta todavía eso, entonces como que se produjo un espejo. Lanzo eso, la profesora Pilar Mazo levantó la mano, le voy a dar la palabra. Pilar. Hola, buenas tardes a todas las profesoras, todos los profesores presentes. Creo que esta es una gran oportunidad para poder estrechar lazos entre la UNCE y la comuna de Panguipulli, la corporación y todas las profesoras, el colegio de profesores de Panguipulli. He seguido la conversación y me he puesto algunas cosas que creo que son importantes. Voy a tomar de una de las preguntas que una de las expositoras hizo. ¿Qué aprendimos en este proceso? Yo creo que fue un proceso que hay un antes y un después en educación, después de todo este proceso que hemos vivido. ¿Qué aprendimos? Bueno, creo que aprendimos múltiples cosas, todo lo que es con respecto a la tecnología, que ya sabíamos que estaba presente, pero la veíamos más de lejos. Esta vez nos tuvimos que entrar en ella en profundidad para poder desarrollar procesos de aprendizaje. Entonces tuvimos que interactuar con ella, muchas veces con poca formación en el ámbito, sí que tuvimos que formarnos de un día para otro. Pero yo me quiero referir principalmente a un ámbito que no lo he escuchado en la conversación, y del cual nosotros, un grupo de profesores de la universidad, ha iniciado, ha creído importante investigar sobre el tema, que es el tema de la emocionalidad en el proceso de aprendizaje en entornos virtuales. Creo que es un tema súper complejo y que no está lo suficientemente abordado todo el ámbito emocional en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en estos entornos remotos, virtuales, mediados por tecnología, como queramos referirnos a ellos. Nosotros hicimos una ponencia el año pasado en un congreso que le llamamos Camas Apagadas, porque lo vimos, en este caso lo vimos desde el profesor y también desde el estudiante, que estábamos desarrollando un proceso de aprendizaje. El profesor muchas veces estaba hablando, uno no sabía quién estaba hablando. Tuvimos que acostumbrarnos a hablar como hacia adelante nomás. De a poco, al principio uno no sabía cómo conectarse, de a poco uno fue desarrollando más seguridad y utilizar más recursos para esta comunicación, pero en un momento de repente uno se sentía que estaba solo
sola en este mundo y que la clase era uno nomás porque todas las cámaras se veían negras, entonces creo que fue un momento de mucho estrés, diría yo, de mucho repensar la profesión. Entonces creo que el ámbito emocional es un ámbito que no nos hemos dedicado a atender lo suficiente y por su impacto en todo lo que es el proceso de aprendizaje. Creo que ahí todavía estamos un poquito en deuda. Creo que el tema emocional se nos presentó de frente justamente uno de los temas de los estudiantes que comentan ahora es la salud mental, la parte emocional, toda la parte afectiva del proceso de aprendizaje que a través de esta metodología o a través de estos escenarios de aprendizaje no siempre fueron atendidos o no dispusimos de los recursos o de los medios necesarios. Yo quería dejar justamente en la conversación también el ámbito emocional, justamente que se está hablando de educación integral, y creo que el ámbito emocional es un elemento muy importante en toda la formación integral. Gracias, y es un gusto estar participando de esta conversación. Gracias, Pilar. La profesora Loreto, de Panguipulli, quien es profesora de artes musicales, nos pregunta exactamente el mismo tema respecto a cómo abordamos la emocionalidad en el currículum. Antes de darle la palabra a los miembros, les voy a dar la palabra a Joana para que también nos plantee su pregunta o experiencia. Hola, buenas tardes a todos y todas. He estado escuchando muy atentamente todo lo que se ha expuesto. Mucha razón encuentro en las palabras de nuestra directora de educación con respecto a que fue un gran desafío el tema de la pandemia para las profesoras y profesores. Como siempre, se pudo salir adelante, ¿ya? Pero también quería justamente exponer lo que acaba de exponer la profesora. Creo que el problema de las emociones, todo lo que estamos viendo ahora y lo que vimos también durante la misma pandemia, tiene que ver, creo yo, por lo que he observado durante estos 2 años, y ahora que vuelvo nuevamente a las aulas, tiene que ver con que la pandemia nos desnudó también como sociedad. Creo que la jornada escolar completa, haciendo un análisis y leyendo harto al respecto en varios foros de profesores y profesoras, nos pasó la cuenta. La jornada escolar completa vino a mostrar de que las familias tenían a la escuela como el sostén de sus hijos e hijas. La emocionalidad deberían trabajarla especialmente las familias, no las escuelas, ¿ya? A mi entender. Y creo que eso es lo que no está pasando la cuenta en estos momentos. Yo he conversado con apoderadas sobre el tema de los valores, todo esto que está ocurriendo, porque se está conversando mucho acerca de esta forma violenta que está pasando en varias escuelas, en varias unidades educativas, tanto, no sé, en Panguipulli he escuchado poco, pero a nivel nacional, y justamente he escuchado mucho repetirse la palabra que la escuela es la que entrega los valores, ¿ya? Y eso me llama bastante la atención, porque en mis tiempos no era así, ¿ya? Entonces he estado haciendo un análisis así interno sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó. Y creo, dentro del análisis que he hecho y con lo que he podido conversar con otras profesores y profesoras, claro, tiene que ver justamente esto, porque las familias entregaron a sus hijos e hijas, ¿ya? Y durante la época de pandemia no supieron estar en familia. Se supo de muchos casos donde los niños empezaron a sufrir de mayor violencia de parte de los padres por esta frustración que estaba ocurriendo también con el tema de los aprendizajes que estaban adquiriendo, que no estaban adquiriendo. Familias que también estaban muy frustradas con el tema de la internet, especialmente en esta zona. Nosotros vivimos en una zona cordillerana. Ya el pueblo, podríamos decir ciudad de Panguipulli,
claro, podría tener mayor conectividad, pero aún así tiene dificultades, ¿ya? Porque no hay que olvidarnos que estamos en una zona cordillerana, donde hay un viento fuerte que se llama puelche, ¿ya? Que cuando corre interfiere en todo. Entonces, y ahí no nos tenemos que olvidar de la zona aledaña al radio urbano que tiene Panguipulli, ¿ya? Como nombraban al principio, tenemos la cordillera, gente que no tenía señal, que no tenían teléfono, hay personas que aquí no tienen electricidad tampoco, ¿ya? Entonces son muchos factores que influyeron en toda la problemática que teníamos de cómo seguir avanzando, ¿ya? La preocupación, el estrés que vivimos los profesores y las profesoras por ver qué hacer, ¿ya? Yo por lo menos fui súper pesimista en su momento porque para mí no debíamos simplemente hacer clases, porque acá, Panguipulli, fue posible, pero no fue posible para todos y todas los niños. Entonces a mí eso me preocupó mucho, porque sentí que estábamos abriendo más la brecha de la desigualdad, ¿ya? Entonces eso era lo que más me preocupaba a mí. Claro, ahí uno quedaba con esta sensación de decir, bueno, empezó el tema de la priorización curricular y también de que volviendo a la normalidad, que aún no ha vuelto, no íbamos a entrar en nivelar, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pero claro, yo creo que hay un foco importante en esto que tiene que ver con la familia, con la crianza, con el cómo estamos siendo padres y madres, ¿ya? O si no existe padre y madre, la persona que está a cargo de los niños y las niñas. ¿Cómo nos hacemos cargos también de ellos y ellas? Con su emocionalidad, con sus procesos que están viviendo. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la familia y su responsabilidad primera con la educación de su hijo o hija? Entonces, la formación de valórica y todo eso. Creo que los papitos y mamitas nos relajamos varios y entregamos esta responsabilidad a la escuela. Así que yo creo que el tema de las emociones, claro, la hemos ido trabajando hace rato, aquí en Panguipulli especialmente, pero uno no es suficiente lo que hicimos, tiene que ser mucho más, o bien nosotros tenemos un piso hasta donde llegar, y quien trabaja en esto de cimentar bien el conocimiento y la formación de las emociones de los niños y las niñas. Así que por lo menos ese es como un análisis que podría comentarles de lo que yo he estado pensando respecto a lo que ha estado pasando, ¿ya? Vi también que aquí en las zonas rurales, bueno, hubo de todo, pero por lo menos en la escuela donde estoy trabajando en estos momentos, debo decirlo, no sé si con alegría o no, porque he escuchado tantas tristes realidades de otras escuelas, de lo que está pasando, que está súper difícil todo, pero en mi escuela tengo 4 estudiantes nomás, con una escuela unidocente, ¿ya? Y tengo la gran alegría de ver que esos 4 estudiantes están súper bien, ¿ya? No pasa nada de lo que está pasando con la otra escuela, no vienen ni atrasados, todo lo contrario, vienen pero así con unas ganas de aprenderlo todo, y en eso están. Yo ya la priorización curricular para mí se me quedó pequeña, ya se me quedó chica. Entonces no tengo ninguno de estos problemas que tienen mis colegas. Por ese lado estoy súper bien, pero me apena qué es lo que está pasando con los demás. Y claro, dentro de este análisis que sigo haciendo, estos 4 niños son justamente, viven en el campo, no vieron tan truncado el tema de su educación, pudieron conectarse, vienen de familias que podríamos decir que están súper bien en la parte emocional, por lo que veo, porque es lo que transmiten los niños y las niñas también, y que además también tuvieron su tiempo de ser felices, pues. Ellos no tienen problema en su casa, entonces si ellos tuvieran que volver a la casa antes del horario, tampoco pasa nada. Si tienen que estar mucho más rato en la escuela, tampoco nada. Así que eso, colegas, darles mucha fuerza nomás a todos y a todas. Los seres humanos somos así, nos vamos acondicionando a lo que se nos va presentando.
pero hay que seguir poniéndole nomás el hombro a todo esto y tratar de lo posible, mientras se mejora todo esto, de seguir conteniendo a nuestros niños y niñas, porque sabemos que niños y niñas felices van a construir una sociedad mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, Joana. En función del tiempo, le voy a dar la palabra a Sergio Gómez y a Priscila Mera, y luego volvemos a la plenaria. Sergio, por favor. Hola, ¿se escucha, cierto? Sí. Sí, mira, bueno, yo soy Sergio Gómez, soy profesor de música, máster en arte musical y máster en psicodidáctica. Y además, lo más importante es que soy apoderado sobre esto. Entonces, sobre esas dos cosas voy a hablar. Lo primero, quiero referirme al concepto esto de cámaras apagadas, un poco que comparto mucho la propuesta que propuso la profesora de inteligencia emocional, pero creo que responde un poco más esto de las cámaras apagadas a que no fuimos capaces de vislumbrar, y creo que todavía no somos capaces de vislumbrar que este cambio de escenario significaba también un cambio de estrategia. Y seguimos siendo socráticos en nuestro actual docente, más que emocional. No, yo creo que un asunto más que emocional, que fue una respuesta de no conexión, que fuimos siendo socráticos en una temporada donde debiéramos haber sido un poco más didácticos. O sea, didáctico ¿en qué sentido? En que la informática no tiene una conducción lineal, tiene una conducción ramal. Entonces nosotros debiéramos haber pensado la educación y la entrega de información en situaciones ramales. Entonces, en ese sentido, como cambio de paradigma educativo, y es el cambio de paradigma educativo donde nos plantearon hoy día, nos plantearon que tenemos varias formas de atacar la educación, una de manera sincrónica y otra de manera asincrónica. Y nosotros hoy día volvimos en siento, la experiencia que conozco con mis colegas de otros lados, es que volvimos de nuevo solamente las estrategias sincrónicas, y nos olvidamos de estas estrategias asincrónicas que nos daban la posibilidad de trabajar en pandemia y que fue lo que nos enseñó este tipo de situación. Lo segundo es que nos enseñó la pandemia y nos enseñó, y que siento que no lo tuvimos claro y que no aprendimos de eso, que fue también con el cambio metodológico. O sea, hablábamos del ¿cómo se llama? De las actividades que estaban, ¿cómo se llama? Que tenían que ver con las clases direccionales, y nosotros teníamos, ¿cómo se llama? Estábamos incursionando en las clases de carácter más participativa, más de clases invertidas, metodologías de proyectos, y en ese sentido, lo que nosotros buscábamos en ese momento era tanto desarrollar un protagonismo del desarrollo de las habilidades, como que el desarrollo de conocimiento. Y por lo tanto, ahí nos presenta varios escenarios. O sea, desarrollo de habilidades, que no supimos evaluar en el desarrollo de habilidades, porque tampoco tenemos claro la evaluación en el concepto de desarrollo de habilidades. Estoy hablando a nivel nacional, es lo que comparto. Y lo otro es la priorización curricular. Nos dimos cuenta que la cantidad de tiempo que teníamos para trabajar, que no era demasiado tiempo de clase, las clases debían ser más cortas a lo mejor. Nos dimos cuenta también de que la cantidad de contenidos que estábamos pasando eran demasiados, por lo tanto se hizo necesario y tan sencilla una priorización que incluso antes de que nos diera la priorización, nosotros ya, los profesores que estábamos en aula, teníamos claro a qué priorizar. Entonces era sencillo, ya se sabía lo que se había que priorizar. Entonces, y ahora volvemos de nuevo a la pandemia, volvemos de la pandemia y nos olvidamos de todo este gran aprendizaje que hicimos, que fue un aprendizaje social, emocional y pedagógico, y todos están pidiendo rendimiento. Entonces, todos están pidiendo rendimiento, que la cobertura curricular, que yo lo tengo bien, que yo pase todo, y en realidad nos olvidamos de desarrollar en habilidades las siguientes evaluaciones, aunque no es así en la universidad, en nuestras academias, de las distintas universidades donde hemos estado, tanto en Chile como en el mundo, que son realidades que conocemos, sabemos que no es la tendencia a la evaluación de las habilidades, sino que más del conocimiento, pero
era un gran paso el que estábamos dando. Yo creo que ahí estamos retrocediendo en ese respecto. Y por último, como apoderado, siento que el acompañamiento emocional en esta última etapa fue deficiente. O sea, nosotros no fuimos preparados, ni como apoderados, ni como docentes, ni como estudiantes, no fuimos preparados como sociedad a esta vuelta a clase emocional. Faltaron técnicas de contención, que la llegada a clase fuera gradual, pero diseñada gradual. Diseñada gradual, no tener que estar peleando para bajar los horarios de clase, no tener que estar peleando para bajar la cantidad de horas que teníamos que tener a nuestros niños en casa. Es tan fuerte la necesidad de que el colegio sea la guardería, es tan fuerte la necesidad de que el colegio tenga ese carácter asistencialista en la comunidad que confundimos de repente ese tipo de procesos. Siento yo que en ese sentido nos quedamos al debe en los aprendizajes que tuvimos de esta pandemia, de este proceso. Siento que esas cosas hay que decirlas y que es importante como apoderado en este momento un apoyo psicoemocional. Por ejemplo, uno ve el apoyo de los trabajos PIE, que son muy fuertes y muy potentes, pero por ejemplo, no sé si sucedió en los colegios, que el psicólogo se haya sentado a trabajar con los profesores y a entregar técnicas. Mire, sabe que tiene niños kinestésicos, tóquele el hombro, siéntelo, háblele directamente, conténgalo, sáquelo afuera o manténgalo en un espacio hablado hasta que el niño se calme, razone con él. Hay un equipo que va a razonar con él mientras estos primeros días de contingencia para que podamos trabajar con estos niños y bajar la agresividad, bajar la ansiedad. De niños que tuvieron 2 años en casa, donde hicieron lo que quisieron y cómo pudieron y trataron de salir de una situación que no era menor, era una pandemia mundial donde todos estábamos en la misma. Entonces siento que fue esa parte es una responsabilidad también que debiera manifestarse. Bueno, gracias. Muchas gracias, Sergio. Le doy la palabra a Priscila. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a ser bien cortito porque justamente Joan y Sergio tocaron varios de los puntos que yo quería señalar. Coincido con lo que han mencionado completamente. Priscila, disculpa, te escuchamos con mucho ruido. Tal vez si le bajas el volumen, ¿puede ser? ¿Ahí se escucha? Perfecto. Ahora yo no lo escucho a usted, ¿pero se escucha? ¿Dedito para arriba? Sí. Ya, ok. Mencionaba que comparto plenamente lo que ha dicho Joana y Sergio, hicieron un muy buen análisis, y yo tenía algo más o menos parecido señalando aquí o tratando de responder el qué aprendimos o qué necesitamos de los nuevos pedagogos, como usted mencionaba al principio. Hay una frase que nosotros en diferentes momentos y espacios que tuvimos como escuela, a mí me hizo mucho sentido, que fue que finalmente tanto a las escuelas y a la escuela como una microsociedad también, o como una pequeña parte o representación de la macrosociedad, nos dimos cuenta de que finalmente estábamos criando sin estar, pensando en el rol que tenemos las familias, ya yo también profesora y también mamá. Y desde ahí viene como todas estas necesidades o los desafíos que nos presentó tanto la pandemia como en este proceso de revinculación con las escuelas en las clases presenciales. Desde ahí saco también de que, o me doy cuenta o resignifico nuevamente de que la educación es eminentemente social y vincular y que requiere sí o sí del otro, y nosotros habíamos estado con ese otro conectado siempre desde la presencialidad. Y ahí fue donde se vinieron los grandes desafíos en cómo realmente conectarnos y comunicarnos con esa otra persona que podía ser el estudiante y que también era su familia. El desafío en el que estuvimos o el que nos enfrentamos fue a extremar el diálogo, a extremar las formas de cómo mejorar la comunicación para poder en alguna medida acompañar o tratar de asegurarnos o asegurarnos de que estuviese habiendo aprendizaje de cualquier índole,
emocional, social, artístico y eminentemente cognitivo. Creo que lo que necesitamos permanentemente los docentes es de esta permanente creatividad y estar abiertos a la flexibilidad, de un alto sentido de conciencia social, por sobre todas las cosas de mucha convicción, que yo me la planteo, me la reviso permanentemente y creo que en oportunidades ahí es donde comienzan nuestras grandes debilidades, en la convicción de por qué estoy aquí, por qué elegí ser profesor, por qué elegí ser profesora. Creo que ese es un desafío permanente de las universidades. Este diálogo tiene que estar permanente con los quienes van a ser los futuros profesores, porque después llegamos a la realidad y pareciera que hay una desconexión con que lo que aprendí, no es mi caso, pero sí he escuchado relatos de que parece que está todo desconectado entre lo que estudiamos en la universidad y con lo que nos encontramos. Entonces, desde ahí creo que los principios que deben primar para nosotros los docentes son esta apertura permanente a la creatividad, a la flexibilidad y la convicción por sobre todas las cosas. Creo que las habilidades emocionales tienen que trabajarse también desde el primer momento y de manera permanente, ya que para poder trabajar con nuestros estudiantes necesitamos nosotros estar plenos también para poder hacer un excelente acompañamiento a la familia, porque somos personas. Entonces, eso, qué bueno que hoy día las universidades también se lo estén planteando para la formación inicial de docentes. Entonces, a grandes rasgos, no quiero profundizar más porque sería redundar en lo que muy bien explicó Joana, Sergio, que valoro que lo hayan dicho, lo explicaron muy bien, coincido plenamente con ustedes y compartir esto de que creo que a la sociedad nos pasó y aún estamos en esa que estábamos criando, los que somos padres, y sin estar nosotros mismos. Hoy día estamos aquí, muchos de nosotros nos vamos a las 7:30, llegando recién a las casas, y tenemos hijos e hijas esperando para poder conectarnos con ellos. Entonces pensemos en las familias que evidentemente tienen quizás menos herramientas, cómo es esa conexión con sus hijos e hijas. Y eso es lo que nos toca atender a las escuelas. Yo he mencionado en este retorno de que esto no son secuelas de la pandemia, lo que podamos estar viviendo hoy día con los niños y niñas, son secuelas de antes, de la vida. Y que también, así como mencionaba Joana, veo como una tremenda oportunidad el hoy día estarnos pensando y repensando las medias jornadas o la jornada escolar completa. Requiere de repensarla, de replantearla, y desde ahí conectar, no sé, a los ministerios y a todas las voluntades del Estado para que esta disminución de las horas laborales coincida con la educación, porque todo parte en la casa. Si no es una invención esto de que la primera educación es la casa, pero también necesitan las familias de nuestro país tener tiempos para estar en familia, todos y todas. Creo que este es una oportunidad para la pandemia, nos ha dado varias oportunidades para cambiar el paradigma total de cómo nos estamos viviendo, cómo estamos conviviendo, cómo estamos siendo como sociedad, desde arriba, abajo, al lado, para todos los lados. Así que eso a grandes rasgos, y agradecer el espacio de compartir. Quería señalar también de que nosotros como Escuela Claudio Arrau, el año pasado tuvimos la posibilidad también de dialogar con estudiantes en práctica de la universidad, que también en un diálogo directo con un profesor que teníamos de matemática de aquel entonces, tuvieron la posibilidad de estar compartiendo con nuestros niños y niñas desde sus espacios de práctica virtual. Así que creo que por ahí también nos pudimos conectar, y qué rico que hoy día también, imagínense, la pandemia o este estado de identificar estas otras formas de comunicación ha ampliado la posibilidad de que hoy día quienes somos de Panguipulli o de territorios bien cordilleranos y alejados podamos estar dialogando con las importantes universidades que están formando docentes. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias, Priscila. Oye, en función del tiempo, habíamos programado esta actividad hasta las 6, son las 6, así que voy a devolver la palabra a los expositores ahora para que puedan cada quien hacer un cierre breve. En fin, entonces primero le voy a dar la palabra a Claudia, después a Rosa y finalmente a Alfonso. Claudia, por favor. Si pudiera comentar, responder en función de lo que los colegas han señalado.
Bueno, creo que los colegas pudieron expresar muy bien lo que significó la pandemia para nuestra comuna de Panguipulli, que no fue muy diferente a las realidades de otras comunas de nuestro país, en que esta pandemia vino a resaltar solamente las inequidades que teníamos dentro de nuestras familias y la diferencia que había en los distintos tipos de educación. Y también decir de que la pandemia vino a dar prioridad a las cosas que son más importantes. Yo creo que nos hizo reflexionar acerca de que no debemos fijarnos tanto en el tener, sino más bien en el ser. Yo creo que fue el gran aprendizaje que pudimos tener dentro de esta pandemia. Y es eso, y que el Colegio de Profesores estuvo siempre atento, visualizando cada detalle de lo que estábamos sufriendo los profesores también, y que poder dar un poquito de mejor bienestar a cada uno de los profesores y profesoras de nuestro país. Eso. Muchas gracias, Claudia. Rosa, por favor. Gracias, Claudio. Contenta de tener este espacio de reflexión, de poder escuchar por el tiempo que teníamos. ¿Se escucha bien? Acá se escuchaba con eco. ¿Se escucha bien? Sí, está con eco, Rosa. Gracias. Este espacio de reflexión que a lo mejor pudiera haber tenido otras opiniones y en honor al tiempo pudimos escuchar a Priscila, a Sergio, a Joana, en la voz de los profesores también de apoderado, como decía Sergio, porque es importante tener espacios para hacer estos análisis, lo que hemos aprendido, lo que nos ha significado, los desafíos que hemos afrontado y que además dentro de todo lo que pudiéramos pensar en las necesidades que tenemos, el profesorado de Panguipulli en particular, pero también no me cabe la menor duda de que el país completo se ha puesto a disposición de la familia, de los estudiantes y de cómo acercamos el aprendizaje en contextos difíciles. Y eso ha sido un tremendo valor para nosotros. Agradezco el espacio, tal como decía Claudia al principio, vamos a tener otro espacio para conversar con otras temáticas, pero siempre es importante hacer estas reflexiones en torno a la educación. Así es que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Rosa. Alfonso, por favor. Bueno, voy a tratar de no ser muy extenso, respetando la hora, solamente agradecer la participación de todas y todos. Me quedo con lo de Sergio, que analizaba los cambios que hay que hacer. Y yo estoy claro que vamos a tener que revisar sin ninguna duda nuestros programas de formación docente. Como también habrá que revisar los programas en la formación inicial. Los colegios tendrán que revisar también sus programas y ver si realmente son efectivos, responden a lo que realmente tienen que apuntar. Y lo de Priscila, bueno, hay una frase ahí que la dejo grabada y que la seguiré compartiendo con mis estudiantes, que es eso de criar sin estar. Yo creo que aquí tenemos un tremendo aprendizaje. Nosotros en los colegios y en las universidades nos hemos hecho responsables de una situación en el tiempo y sin darnos cuenta. Y hoy día, cuando no estuvo el colegio presente como estructura física, fue latente. Pero la pregunta queda clara, ¿era nuestra misión? A lo mejor la tomamos, y la tomamos por nuestra voluntad de querer educar y de querer estar siempre. Pero bueno, son preguntas que yo les dije, no vamos a contestar todas, y muchas ganas van a quedar de seguir conversando. Así que agradezco esta instancia y esto recién comienza. Claudio. Gracias, Alfonso. Yo decirles que efectivamente ha sido muy complejo todo este proceso para todos nosotros en lo personal, en lo profesional, etc. Sin embargo, yo por lo menos me siento muy optimista respecto al futuro. Y creo que este diálogo que estamos empezando puede ser muy interesante. Yo tengo algunos sueños. Por ejemplo, acabo de conocer a Joana Quilamán, que es exalumna, y me encantaría conocer su escuela. Me encantaría conectar su escuela con el pedagógico, que pudiéramos hacer sesiones online, etc.
Vi por ahí a mi amigo Bernardo Vera, que ya no está, pero igual le mando un abrazo. En fin, a Claudia, que nos conocimos el otro día, espectacular. En fin, que para que le voy a repetir lo que le dije el otro día. En fin, entonces, sería interesantísimo que a propósito de esta pandemia y esta pospandemia, pudiéramos articular una alianza firme de largo plazo entre Panguipulli y nuestra querida universidad. Eso. Hernán, por favor, si puedes cerrar. No me queda más que agradecer a cada uno y estos, como decía la profesora Claudia, perdón, estos espacios, digamos, nos hacen ir yendo de menos a más y así como a través de los análisis, de las experiencias, esto al final está empezando a tomar cuerpo así. Y yo pensaba, bueno, difícilmente vamos a poder terminar a la hora, pero es el primer peldaño, digamos, ya, de una tarea que tenemos, de una alianza, de una convivencia, como decía la rectora, de estar en y con los territorios. Así que yo creo que los desafíos vienen. Ahí nomás. Ok, muchas gracias a todos, un gusto saludarlos, que tengan un muy buen regreso a sus casas. Gracias. Chao.